Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, no es solo un personaje, es un símbolo del poder oscuro que redefine el crimen organizado en México. Líder del temido cártel Jalisco Nueva Generación, su legado está marcado por una brutalidad despiadada, operaciones tácticas que desafiaron a gobiernos y una red que abarca desde los pueblos más pequeños hasta los mercados internacionales. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, una comunidad rural del municipio de Aguililla, en Michoacán, México. Algunas fuentes afirman que su nombre de nacimiento era Rubén, pero que lo cambió por Nemesio en memoria y honor a su padrino. También es ampliamente conocido con el alias de El Mencho, un apodo que surge como una adaptación fonética de su nombre, Nemesio. Su historia se asemeja a la de millones de mexicanos. El Mencho creció en un entorno rural y humilde, dentro de una familia muy pobre, quienes se dedicaban a la agricultura, especialmente al cultivo de aguacates en la región. Su núcleo familiar constaba de sus padres, Miguel Oseguera y Aurora Cervantes, más 5 hermanos, Juan, Abraham, Miguel, Antonio y Marín. Nemesio no alcanzó a terminar sus estudios. A la edad de 14 años, abandonó la escuela cuando cursaba 5º grado de primaria para trabajar en el campo como vigilante de plantaciones de marihuana. A finales de la década de 1980, emigró ilegalmente a los Estados Unidos y se radicó en el estado de California. Según los registros de entrada a la frontera, el Mencho cruzó varias veces bajo otros alias y para ocultar su identidad en dicho país utilizó diferentes nombres y combinaciones como Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza y Roberto Salgado, entre otros. En 1986 vivió en el área de la Bahía de San Francisco, donde fue arrestado por la policía a la edad de 19 años por propiedad robada y portación de un arma cargada. Y en 1989, el Mencho fue arrestado nuevamente en San Francisco por vender narcóticos. Fue deportado a México varios meses después, pero volvió a ingresar a Estados Unidos y se reasentó en San Francisco. En septiembre de 1992, fue capturado en Sacramento, California, esta vez por cargos federales de drogas. Según registros judiciales, el Mencho y su hermano Abraham estaban en un bar de San Francisco conocido como Imperial, para llevar a cabo la venta de 5 onzas de heroína por $9,500. Abraham estaba a cargo de toda la transacción, mientras que el Mencho actuaba simplemente como vigía. En ese momento, él tenía 26 años, mucho más joven que su hermano, pero lo suficientemente inteligente como para reconocer que la transacción era un montaje de la policía. Le dijo a Abraham que los hombres a los que les daban la mercancía le entregaban billetes de dólar perfectamente apilados, en lugar de sueltos como era la costumbre. Por medio de una conversación interceptada, la policía escuchó a El Mencho advirtiéndole a su hermano que no volviera a hacer negocios con ellos, ya que eran policías encubiertos. 3 semanas después del incidente, ambos hombres fueron arrestados. En el tribunal, el Mencho insistió en que era inocente, aseguraba que no estaba involucrado en el negocio de heroína y que los agentes encubiertos mentían sobre su manejo de las drogas. La fiscalía insistió en que ambos hermanos trabajaban juntos. A El Mencho le quedaron pocas opciones. Si se declaraba inocente, su hermano Abraham, que ya tenía sentencias por delitos graves relacionados con drogas en su historial, seguramente enfrentaría cadena perpetua. Su defensa entendió que si se decidía por un juicio conjurado, probablemente ganarían el caso. Sin embargo, decidió declararse culpable y proteger a su hermano de la cadena perpetua. Abraham fue sentenciado a 10 años de prisión y él a solamente 5, siendo encarcelado en el Centro Correccional Big Spring en Texas, conocido porque alberga a una gran población de inmigrantes ilegales. Al cumplir 3 años de la condena, salió de prisión en libertad condicional y fue deportado a México.
Para ese entonces tenía 30 años. En México se unió a las fuerzas policiales locales de Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Más tarde se casaría con Rosalinda González Valencia, una de las hermanas de los Valencia, esto con el fin de fortalecer su relación con los Queens, el grupo encargado de las operaciones financieras de la organización criminal que más tarde se convertiría en el Cártel de Jalisco Nueva Generación. De la relación con Rosalinda nació su primer hijo, Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Más tarde vendrían Jessica Joana Oseguera González y la menor, Laisha Michelle Oseguera González. También se haría cargo de su hijastro, Juan Carlos Valencia González. En ese entonces, el Mencho ya formaba parte de la organización criminal que encabezaban los hermanos Valencia y que después fue conocida como el Cártel del Milenio. La DEA y los investigadores mexicanos creen que fue durante este tiempo que se involucró en la producción y comercio de metanfetamina en Redwood City, junto a su cuñado Abigail González Valencia, alias El Cachetes. Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el narco que apostaba a las peleas de gallos, le gustaba ser un fantasma. Era casi un desconocido tanto para la sociedad como para las autoridades, pero en el mundo de las peleas de gallos era famoso. El Mencho jugaba gallos en el estado de Michoacán, apostaba dinero, cristal y tabiques de cocaína pura. Todo el mundo lo conocía como gallero. Esa era su fama. Le gustaba estar acompañado de mujeres hermosas mientras los gallos cruzan sus navajas hasta la muerte. Llegó a tener apuestas a puerta cerrada, en donde la cuota inicial era de $160,000. Él sí jugaba puro gallo fino. El más barato que metía a pelear no costaba menos de $800. Las peleas de gallos son un crisol de mundos. En México, esta actividad es legal y cuenta con organizaciones que la defienden como un referente histórico o un evento deportivo. Sin embargo, también roza lo ilegal, ya que no existe un control total sobre las apuestas. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene sus raíces en el Cártel del Milenio, una organización vinculada al tráfico de drogas durante las décadas de 1990 y 2000. Dentro del Cártel del Milenio, el Mencho comenzó como miembro del escuadrón de sicarios encargado de proteger al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona. Sin embargo, el 12 de agosto de 2003, su jefe fue arrestado por las autoridades mexicanas. Casi al mismo tiempo, un grupo criminal rival, conocido como los Zetas y respaldado por el Cártel del Golfo, lanzó una ofensiva armada contra el Cártel del Milenio en Michoacán, obligando a la familia Valencia a exiliarse en Jalisco. El Mencho se trasladó a Guadalajara, capital de Jalisco, acompañado de su suegro José Luis González Valencia, alias El King, y de Román Caballero Valencia. En ese estado, el Cártel del Milenio formó una alianza con un subgrupo del Cártel de Sinaloa liderado por Ignacio Nacho Coronel, un narcotraficante de alto rango y aliado de Joaquín El Chapo Guzmán. Bajo el mando de Coronel, el Mencho y su grupo asumieron el control de las operaciones de drogas, las finanzas y las actividades de los asesinatos del Cártel de Sinaloa en los estados de Colima y Jalisco. Aunque trabajaban de cerca con el Cártel de Sinaloa, comenzaron a surgir fracturas internas debido a rivalidades y enfrentamientos con otras organizaciones. El 28 de octubre de 2009, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, máximo líder del Cártel del Milenio, fue detenido. Posteriormente, el 6 de mayo de 2010, su hermano Juan Carlos, alias El Tigre, también fue arrestado. Poco después, el 29 de julio de 2010, Ignacio Nacho Coronel murió en un tiroteo con el ejército mexicano en Zapopan, Jalisco. Con estos acontecimientos, el Cártel del Milenio se fragmentó en dos facciones, los Torcidos y la Resistencia. Ambas divisiones iniciaron una guerra por el control del narcotráfico en Jalisco. Los Torcidos se consolidaron como lo que hoy es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con el Mencho como su líder.
Dentro de esta lucha por el liderazgo, una facción del Cártel del Milenio buscaba designar a Elpidio Mojarro Ramírez, alias El Pilo, como líder del grupo. Por otro lado, Eric Valencia Salazar apoyaba a Nemesio para asumir el mando. Durante este conflicto, el Mencho exigió al otro bloque del Milenio entregar a Gerardo Mendoza, alias Tecato o Cochi, quien había ordenado el asesinato de un grupo de hombres leales a él en Tecomán, Colima. Al negarse, esto desató una guerra interna. El Cártel de Jalisco Nueva Generación surgió como una organización independiente alrededor del año 2010, tras la fragmentación del Cártel del Milenio. Este hecho marcó el inicio de una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien había operado como lugarteniente dentro del Cártel del Milenio, asumió el liderazgo de la facción que se consolidaría como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El Cártel de Jalisco Nueva Generación se dio a conocer públicamente en 2011, cuando se adjudicó la responsabilidad de una serie de actos violentos, incluyendo la aparición de cuerpos en Veracruz, con un mensaje que señalaba su intención de combatir a los caballeros templarios y también a los Zetas, uno de sus principales rivales en ese momento. Adoptaron el lema de Mata Zetas para posicionarse como una organización que supuestamente buscaba defender a la población de otros grupos criminales, aunque esto fue parte de una estrategia mediática para justificar su expansión. Bajo el liderazgo de El Mencho, el Cártel de Sinaloa Nueva Generación se expandió rápidamente, convirtiéndose en uno de los cárteles más importantes de México, con presencia en varios estados y una red internacional de tráfico de drogas. En agosto de 2012, a pesar de algunos informes de que había sido capturado, El Mencho evadió una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas contra el cártel en Guadalajara. Con el fin de impedir los esfuerzos policiales y dar tiempo a sus miembros para huir, el cártel formó docenas de barricadas, incendiando vehículos en las principales carreteras de la ciudad. El Mencho ha seguido eludiendo a las autoridades, aunque el creciente poder y las tácticas violentas del Cártel de Jalisco Nueva Generación han dado lugar a que las fuerzas de seguridad y los gobiernos presten mayor atención al grupo y ejerzan más presión sobre él. Como líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, consolidó su posición e hizo crecer su organización a través de la expansión territorial y corrompiendo a funcionarios del gobierno. El Cártel de Jalisco Nueva Generación pasó de ser una pequeña banda a uno de los principales grupos criminales del país. A lo largo del proceso, El Mencho se estableció como uno de los criminales más buscados de México. El ascenso a la fama se debe a una serie de factores que incluyen las muestras agresivas y sensacionalistas de violencia pública por parte del cártel. Los ataques directos del Cártel de Jalisco Nueva Generación contra las fuerzas de seguridad le valieron a El Mencho una reputación entre las autoridades como el enemigo principal del Estado y como un criminal peligroso. Además, la caída de los antiguos jefes criminales de México despejó el camino para que él ganara visibilidad, poder y estatus. Según fuentes gubernamentales, es responsable de supervisar todas las operaciones de narcotráfico del Cártel de Jalisco Nueva Generación en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, donde creó un bastión para la producción y el comercio de metanfetaminas. Dos cárteles del narcotráfico dominan la mitad del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico operan en 15 entidades federativas, mientras que los Zetas y los Caballeros Templarios han sido replegados cada uno a una sola entidad, Tamaulipas y Michoacán. En México, 9 cárteles se mantienen en operación, aunque se redujeron de 45 a 37 sus distintas células delictivas. En cambio, Morelos y Guerrero son estados en los que se tiene registrada la operación de al menos 3 cárteles en su mismo territorio. De 2014 a 2016, hubo grupos del crimen organizado que mantuvieron casi intacta su presencia territorial. Entre ellos está el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que en un lapso de 2 años solamente perdió presencia en una sola entidad,
la Ciudad de México. Este grupo criminal tiene operaciones actualmente en 8 estados, más que ninguna otra organización criminal del país. Además, su operación parece estar centralizada, ya que su presencia no depende de células delictivas aliadas, sino directamente de su propia estructura. Las autoridades mexicanas identifican como principales colaboradores de El Mencho a Rosario Alcaraz Brambila, alias El Chayo o El Monstruo, Roberto Quiroz Montejano, alias El Parotas, también a Juan Carlos Márquez Pérez, alias El Duende o El Tecolote, y a Sergio Kurt Schmidt Sandoval, alias La Pistola. Y como líderes de las principales células de la organización delictiva están Daniel Quintero Riestra, conocido como El Dani, y su hermano Luis Ignacio, alias El Nacho, además de Jorge Manuel Pizano Jiménez, alias El Grande, también Joel Alvarado Ponce y Alejandro Bautista Páramo. Su capacidad operativa en México se concentra en varios estados: Jalisco, Colima, Nayarit y Veracruz, donde controla firmemente las operaciones de narcotráfico, y Guanajuato, Morelos, Guerrero y Michoacán, donde combate a grupos narcotraficantes rivales que compiten entre sí. A nivel internacional, el Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene vínculos con grupos criminales en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África. A escala internacional, el Cártel de Jalisco Nueva Generación se encarga principalmente en el tráfico de cocaína y metanfetamina. El Cártel del Pacífico, o de Sinaloa, es el único grupo criminal que incrementó su presencia territorial en los últimos años. En 2014 se reportaba su operación en 6 entidades y actualmente son 7. En 2 estados, Coahuila y Durango, es la única organización operando, mientras que comparte con otros grupos Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur y Sonora. En marzo de 2017, El Mencho ordenó el asesinato de Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, un exmiembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación que traicionó al cártel tras conspirar contra sus antiguos aliados. Este personaje fue declarado objetivo militar por El Mencho después de que asesinó a un operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación, apodado El Colombiano, pero el intento de asesinato fue un fracaso. Más tarde, El Cholo tomó represalias cofundando un nuevo cártel llamado Cártel Nueva Plaza, y el cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Eric Valencia Salazar, también se separó de la organización y se convirtió en un líder de alto rango en ese mismo cártel. El Cholo fue asesinado posteriormente y su cuerpo fue encontrado apuñalado y envuelto en plástico en un banco de un parque en el centro de Tlaquepaque, el 18 de marzo de 2021. El 23 de marzo de 2018 se creía que había muerto en la frontera del estado de Nayarit, en una región conocida como el Triángulo Dorado, conformada por los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, en un enfrentamiento que sostuvieron Oseguera y sus escoltas contra el ejército mexicano, recibiendo disparos de un helicóptero artillado. Pero más tarde, esta información sería desmentida por los medios de comunicación y la propia Procuraduría General de la República. Ese mismo año, en 2018, El Mencho sería responsable de un atentado contra un exfiscal de la Procuraduría General de la República en Jalisco, en las afueras del restaurante Santori, en Guadalajara. Desde la formación del cártel, El Mencho ha logrado expandir las acciones del cártel a todos los estados de México, teniendo presencia notable en Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo, sin contar la presencia internacional en los Estados Unidos, Chile, Colombia, Japón, Australia, España y todavía sin precisar en Canadá, Argentina, Países Bajos, Ghana, Nigeria, Marruecos, Rusia, los Balcanes, Medio Oriente, China, Corea del Sur, Alemania, Perú, Centroamérica, Bolivia, Malasia, Indonesia, Laos, Vietnam, Polonia y hasta Camboya,
lo que ha llevado en 2018 a superar al cártel de Sinaloa en el control del tráfico nacional e internacional de drogas por primera vez desde su conformación. En 2018, la Procuraduría General de la República aumentó a 30 millones de pesos mexicanos la recompensa a quien brinde información que conduzca a la captura o muerte del Mencho, convirtiéndose así en el narcotraficante más buscado de México junto a Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Por primera vez, la Administración para el Control de Drogas se refirió públicamente a la riqueza que posee el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación. Lujosas cabañas construidas sobre una laguna del Pacífico mexicano, más de 100 restaurantes de comida japonesa, plazas comerciales, periódicos, inmobiliarias, una marca de tequila que intentaba exportar a Europa, barras de oro con las cuales lavaron dinero y hasta un rancho donde había animales exóticos, incluyendo un tigre de Bengala y aves en peligro de extinción, son solo algunos de los bienes y propiedades que en años recientes han sido incautados por las autoridades de Estados Unidos y México al considerarlos parte de la red de empresas utilizadas para blanquear capitales y financiar las actividades criminales del cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, solo hasta ahora la DEA da un cálculo aproximado sobre qué tan grande sería la fortuna que ha amasado el jefe de esa organización dedicada al tráfico de drogas, robo de combustible, contrabando de armas y una larga lista de delitos. En 2019, el jefe del equipo de la agencia federal, Kyle Mori, encargado de localizar y capturar al Mencho, declaró que creía que él poseía un patrimonio neto de por lo menos 500 a 1.000 millones de dólares, cifra que lo convertiría en uno de los criminales más ricos del mundo, y quien hasta ahora se oculta en las montañas del oeste mexicano. El Mencho, sin embargo, no anda derrochando su dinero en restaurantes de lujo ni en fiestas ruidosas, como si lo han hecho otros capos que ahora se encuentran en prisión. Nemesio Oseguera Cervantes lleva una vida bastante modesta y alejado de las ciudades para mantener su bajo perfil y evitar ser detectado. Es muy difícil manejar un Lamborghini o un Ferrari cuando vives en las montañas y estás siendo perseguido por las autoridades. Por el contrario, otros miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación y de su brazo financiero, los Queenies, tienen un estilo de vida estrambótico. Muchos de ellos han viajado a Ibiza rentando enormes yates con muchas mujeres y todo tipo de bebidas alcohólicas. También han comprado joyas costosas, caballos de carrera y muchas excentricidades más. El cártel de Jalisco es el grupo que está de moda ahora. Este había aprovechado la pandemia de COVID-19 para expandirse agresivamente por varios estados mexicanos. Sin embargo, se sabía relativamente poco sobre el propio Mencho. Es muy reservado, no es un hombre del pueblo como el Chapo, que cultivó ese culto a la personalidad, que se veía relacionarse con la gente. Es un poco como la de Pablo Escobar. Es parte de una evolución de capos de la droga que quieren mantenerse en las sombras. El creciente perfil del grupo significó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó una creciente presión para atrapar al narcotraficante. Si el ejército mexicano hiciera un esfuerzo concertado, es seguro que podrían encontrar a El Mencho y eliminarlo. Pero no haría ninguna diferencia. Tal vez debilitaría al cártel de Jalisco y lo fragmentaría. Pero no haría a México más seguro, porque alguien más simplemente se haría cargo. En julio de 2019, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Martín Godoy Castro, falleció al estrellarse el helicóptero en el que viajaba cuando se dirigía a un evento en Huetamo, Michoacán. El funcionario partió desde Morelia y el Mencho está señalado como el probable autor intelectual de este acontecimiento. En 2019, la Fiscalía Especializada en Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur solicitó revisar en Chile todas las internaciones realizadas por una empresa mexicana, lo que dio frutos con la incautación de la droga que fue avaluada en varios millones de dólares. Las autoridades informaron la incautación de 3.505 kilos de marihuana en un operativo realizado por la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas, la Armada y el Ministerio Público en el puerto de San Antonio, región de Valparaíso.
La droga ingresó al país en 4 contenedores provenientes desde México, en lo que se denominó la Operación Azteca, arista que forma parte de la investigación sobre la posible presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Primero detectaron contenedores cuya documentación indicaba que poseían un total de 1.328 cajas de cerámica, pero realmente contenían 1.700 kilos de marihuana. Y luego, en los primeros días de diciembre, fueron incautados más de 1.800 kilos de marihuana prensada. Aquí hay más de 3,5 toneladas de marihuana de alta pureza que provenían desde el puerto de Manzanillo en México. Una de sus razones para expandirse en Latinoamérica radicaría en la ilegalidad del uso de la marihuana en algunas zonas de Estados Unidos, lo que se reflejaría en una disminución de las ventas. Por ende, los narcos buscan nuevos horizontes. El prontuario de la familia de El Mencho es bastante grande. En la década de 1990, Abraham recibió una sentencia de 10 años de prisión en California y mucho más tarde, en 2013, las autoridades mexicanas lo acusaron de un asesinato en Michoacán, pero posteriormente los cargos fueron retirados y el caso se cerró. Por otro lado, Marín fue acusado en un tribunal de California y se desconoce el motivo por el cual lo acusan debido a que los cargos no se encuentran disponibles para el público. Antonio, que vivía también en los Estados Unidos, fue liberado de una prisión de Mississippi en 2001 después de completar una sentencia por cargos de daños a la propiedad. También fue arrestado en Jalisco el 4 de diciembre de 2015 por el Ejército y la Armada de México por trabajar como uno de los principales operadores financieros de El Mencho. Según el gobierno mexicano, Juan y Miguel también están involucrados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Juan fue acusado en Michoacán de robo, pero tiempo después el caso fue archivado. Además, las autoridades mexicanas sospecharon en 2016 que Omar Eleazar Oseguera Cervantes formaba parte de la estructura de liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aunque tiene el mismo apellido que El Mencho, figuraba como su yerno y no como uno de sus hermanos. Según se informa, trabaja como uno de sus principales jefes de seguridad. El cuñado de El Mencho, Elvis González Valencia, también fue arrestado en 2016. Se había desempeñado como principal financista del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Posteriormente, fue puesto en libertad en diciembre de ese mismo año. En mayo de 2018, la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, fue arrestada por cargos de lavado de dinero. Ella fue liberada posteriormente después de que se le concediera una fianza de $78,000 en septiembre de 2018, pero sigue acusada penalmente y aún enfrentará juicio. En febrero de 2020, la hija de El Mencho, Jessica Johanna, que para ese entonces contaba con 33 años, conocida como La Negra, fue arrestada en Washington, D.C., cuando iba a ver a su hermano Rubén, quien estaba extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas. Fue acusada de realizar transacciones o tratos con propiedades en empresas incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro y de brindar apoyo financiero al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Se declaró culpable el 12 de marzo de 2020 y el 11 de junio fue condenada a 2 años de prisión. Muchos de sus líderes ya han sido arrestados, pero el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha logrado continuar con sus operaciones internacionales de lavado de dinero. Las autoridades mexicanas también han atacado las finanzas del grupo. En junio de 2020 se congelaron alrededor de 2,000 cuentas bancarias vinculadas al grupo y se cerraron varias empresas fachada utilizadas para lavar dinero en Jalisco, Quintana Roo y Ciudad de México. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro también ha puesto en la mira a varias empresas que el Cártel de Jalisco Nueva Generación presuntamente utiliza para mover fondos ilícitos entre Estados Unidos y México. A pesar de estos golpes, las operaciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación parecen permanecer intactas y ha continuado su expansión. El 16 de noviembre del 2021, Rosalinda fue detenida nuevamente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Zapopan, Jalisco. Al momento de esta detención, se descubrió que era jefa financiera del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Tras su detención, fue puesta de inmediato a disposición de las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número 16 Femenil Morelos, en Coatlán del Río. Después de la detención de Rosalinda, se realizaron diferentes operativos en el municipio, ya que se estaba buscando a 2 marinos que fueron presuntamente secuestrados por la hija del narcotraficante. Precisamente, Laisha Michelle Oseguera González, hija de El Mencho, y Rosalinda, era buscada por las autoridades federales por el secuestro de 2 marinos ocurrido en Zapopan, Jalisco. La hija del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, junto con su novio, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, están señalados como los presuntos autores intelectuales de la privación de la libertad de los elementos de la Secretaría de Marina, lo que desencadenó en un fuerte operativo para dar con su paradero. Los hechos ocurrieron en un supermercado ubicado en la Colonia del Valle a las 11 de la noche del 15 de noviembre de 2021, cuando un capitán de la Marina se encontraba de compras en el establecimiento, mientras su chofer y su secretaria lo esperaban en el estacionamiento. Fue ahí cuando hombres armados interceptaron a los marinos y se los llevaron. En diciembre de 2022, el hermano de El Mencho, Antonio Oseguera Cervantes, conocido como el Tony Montana, fue arrestado durante una redada del ejército en Guadalajara. Existen muchas hipótesis sobre la presunta muerte del capo. En julio de 2020, informes infundados pero no confirmados aseguraban que El Mencho enfrentaba problemas de salud. También salió a la luz pública que él mismo mandó construir un centro médico en el Alcíhuatl, una pequeña comunidad situada en el municipio de Villa Purificación, en el estado de Jalisco, para que lo pudieran tratar de un problema renal que lo ha aquejado durante algún tiempo. Debido a que mantiene un perfil bajo y no ha sido identificado por las autoridades durante varios años, han surgido rumores de su muerte. En febrero de 2022, diversos reportes de la prensa mexicana afirmaron que El Mencho había sido asesinado en un enfrentamiento del cártel de Jalisco Nueva Generación con algunos de sus rivales. Otro rumor, difundido por enemigos del cártel de Jalisco Nueva Generación en mensajes garabateados dejados en Guadalajara, afirmaba que El Mencho había muerto de insuficiencia renal en un hospital de esa ciudad. También, el 13 de febrero de 2022, hubo informes no confirmados que indicaban que El Mencho había muerto de un paro respiratorio mientras recibía tratamiento en un hospital privado de Guadalajara. Cabe destacar que quizá una de las razones por las que la teoría de la muerte del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación no se descarte es porque hace algunos años se dio a conocer que El Mencho padecía de insuficiencia renal crónica, una enfermedad que muchas veces se puede derivar por la presencia de diabetes, por la que tenía que estar bajo supervisión médica regularmente. Los medios locales encargados de difundir la noticia de la muerte del capo también informaron que había sicarios y jefes de plazas que utilizaron sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de su líder, e incluso destacaron la frase «El heredero ya viene», dando a entender que otra persona tomaría el lugar de El Mencho para continuar con lo que inició el cártel de Jalisco Nueva Generación. Supuestamente, por la muerte del capo, el cártel de Jalisco Nueva Generación ha mostrado fracturas internas, con líderes locales que se habrían independizado. La reivindicación de su muerte fue respaldada poco después por mensajes de narcomantas que aparecieron en los alrededores de la ciudad de Colima y que fueron escritos por los mezcales, también conocido como el Cártel Independiente de Colima, presumiblemente encabezados por José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca. Asimismo, los delitos como extorsiones y secuestros han incrementado dentro del grupo criminal debido a las decisiones tomadas por los nuevos mandos, que presuntamente serían los yernos de El Mencho. Tras el arresto del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024, El Mencho se convirtió en el narcotraficante más buscado de México. Es importante recalcar que ni el gobierno mexicano ni los norteamericanos han hecho declaraciones oficiales sobre la muerte de El Mencho. Mientras tanto, el 4 de diciembre del mismo año, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos aumentó su recompensa a $15 millones por la captura de El Mencho, además de agregarlo a la lista de los más buscados.
Esto refuerza la idea de que la DEA sigue buscando al capo, por lo que esta información debe tomarse con cautela. El 4 de enero de 2025, en un artículo publicado por el periodista Ricardo Ravelo, señaló que agentes anónimos de la DEA habrían corroborado el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes debido a su enfermedad renal en el año 2022. El medio también afirma que los familiares realizaron varios actos funerarios. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han confirmado la noticia para evitar una escalada de violencia dentro del cártel de Jalisco Nueva Generación y en el país. El 9 de enero de 2025, durante una conferencia de prensa, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, alegó que no se podía dar esa información. Esto deja en duda la situación de El Mencho. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.